y mineral. Los hombres y los animales no podrían vivir sin las plantas. Solo éstas poseen la capacidad de transformar, gracias a la energía solar, elementos minerales contenidos en el suelo y en el aire en materia viviente. Las plantas representan el inicio de la cadena alimenticia. En la naturaleza existen más de 100 elementos. Pero, ¿qué es un elemento? Seguramente habrán escuchado hablar de oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, carbono, hierro, cobre, etc. Toda la materia existente en la naturaleza está constituida de uno o varios elementos. Por ejemplo, un azadón es constituido de hierro, que es un elemento. La arena es constituida de silicio, que es el elemento más abundante de las rocas. También existen elementos en forma gaseosa, como el oxígeno contenido en el aire y que es indispensable para la vida. Podemos darnos cuenta de la existencia de este elemento y también de su importancia vital, por ejemplo, impidiendo a este perro que respire. Agrupándose, los elementos forman una infinidad de compuestos. Por ejemplo, el agua no es un elemento, es un compuesto de dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. La sal común que se usa para cocinar es compuesta de dos elementos, el cloro y el sodio. El yeso de construcción contiene los elementos oxígeno, calcio y azufre. De los numerosos elementos existentes en la naturaleza, representados universalmente por una o dos letras, solo 16 son indispensables para la vida de las plantas. 3 de estos elementos, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, provienen del aire y del agua. Los otros 13 elementos son proporcionados por la reserva del suelo o por los abonos orgánicos y minerales. Estos son disueltos en el agua del suelo y son absorbidos por las raíces. Cabe recalcar que de estos 13 elementos, 3 son más importantes por la cantidad requerida por las plantas y por el rol que desempeñan en el desarrollo de estas. Se trata del nitrógeno, representado por la letra N, del fósforo, representado por la letra P, y del potasio, representado por la letra K. ¿Por qué la necesidad de fertilizar? Durante millones de años, la vida vegetal ha sido limitada principalmente por dos factores, el agua y los elementos nutritivos. La abundancia o la escasez de estos determinan la fertilidad de los suelos. Una hectárea de monte natural extrae del suelo cientos de kilos de elementos minerales por año, sin nunca disminuir la fertilidad del suelo, porque lo que las plantas extraen retorna tarde o temprano al suelo con la caída de las hojas, ramas, frutos y semillas, o con la muerte de plantas enteras.
Los residuos vegetales se acumulan sobre el suelo y son descompuestos por una serie de pequeños animales y microorganismos, liberando nuevamente en el suelo los elementos nutritivos, permitiendo que estos sean absorbidos otra vez por las plantas. En estas condiciones no hay pérdida de elementos nutritivos, porque existe un equilibrio entre lo que las plantas absorben del suelo y lo que restituyen al suelo. El ciclo de los nutrientes está cerrado y la fertilidad del suelo es conservada. En cambio, en los terrenos cultivados la situación cambia. Los productos de las cosechas salen del campo para el consumo humano, llevando con ellos los elementos nutritivos que contienen. Solamente una pequeña parte es restituida al suelo mediante los rastrojos cuando no son quemados. Vemos así que el ciclo de los elementos nutritivos ya no está cerrado como en el monte natural, sino abierto. La mayoría de los elementos nutritivos salen del campo sin regresar. La cantidad de elementos nutritivos que salen del campo y la que se queda puede evaluarse. Tomamos como ejemplo esta parcela de arroz en la zona de Yapacaní. Durante su ciclo de vida, las plantas extraen del suelo todos los elementos que necesitan para desarrollarse y producir granos. Cosechando el arroz, sacamos del campo no solamente el grano, sino también la chala y parte de la paja. En la parcela se quedan entonces el resto de la paja y obviamente las raíces. De este campo de arroz, que ha tenido un rendimiento de 5.7 toneladas de arroz en chala por hectárea, hemos analizado el contenido en nitrógeno, fósforo y potasio de diferentes partes de las plantas para evaluar la cantidad de nutrientes que quedó en el campo y la que salió. Los resultados son los siguientes. En los granos encontramos 54 kilos de nitrógeno, 9 kilos de fósforo y 5 kilos de potasio. En la chala, 11 kilos de nitrógeno, 5 kilos de fósforo y 6 kilos de potasio. En la paja cortada, 19 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y 71 kilos de potasio. En el rastrojo, 26 kilos de nitrógeno, 16 kilos de fósforo y 128 kilos de potasio. Y en las raíces, 13 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y 21 kilos de potasio. Entonces, para una producción de 5.7 toneladas de arroz en chala por hectárea, el cultivo ha tenido que extraer del suelo 123 kilos de nitrógeno, 42 kilos de fósforo y 231 kilos de potasio. De estos totales, la parte restituida al suelo mediante los rastrojos y las raíces contienen 39 kilos de nitrógeno, o sea, 32% de la cantidad de nitrógeno extraída, 22 kilos de fósforo, o sea, 52% de la cantidad extraída, y 149 kilos de potasio,
o sea, 64% de la cantidad extraída. La parte que sale del campo y que corresponde a los granos, la chala y la paja cortada, contiene 84 kilos de nitrógeno, o sea, 64% de la cantidad de nitrógeno extraída, 20 kilos de fósforo, o sea, 48% de la cantidad extraída, y 82 kilos de potasio, o sea, 36% de la cantidad extraída. Estas cantidades de nutrientes no regresan al suelo y representan una pérdida para éste, que tiene una reserva limitada de nutrientes. Con las cosechas sucesivas, la cantidad de nutrientes en el suelo y los rendimientos se volverán año tras año más bajos. Lo mismo ocurre con cualquier cultivo, a diferencia que cada uno tiene su propia exigencia para cada elemento nutritivo. En conclusión, si queremos lograr buenas cosechas, conservando de manera durable la fertilidad del suelo, tenemos que devolver al suelo lo que le sacamos a través de los cultivos. Esto se hace con la práctica de la fertilización. La fertilización consiste en el aporte al suelo de fertilizantes orgánicos y minerales que contienen elementos nutritivos para las plantas. El más conocido y utilizado de los abonos o fertilizantes orgánicos es el estiércol de corral, que puede ser de bovinos, ovinos, camélidos, caprinos, porcinos, aves u otros. En estos últimos años se ha difundido el uso del estiércol de aves mezclado con chala de arroz, denominado gallinaza, proveniente de granjas productoras de pollos. Los residuos de cosecha y las malezas pueden también contribuir a la fertilización orgánica después de un proceso de compostaje. En zonas con poco ganado y con disponibilidad de terrenos en descanso, el uso de abonos verdes, que consiste en cultivar plantas leguminosas con el fin de incorporarlas en el suelo, es una alternativa a la fertilización orgánica. El contenido en elementos nutritivos de los abonos orgánicos varía de un tipo a otro. Por ejemplo, en Bolivia, una tonelada de estiércol bovino contiene alrededor de 12 kilos de nitrógeno, mientras que una tonelada de estiércol ovino contiene alrededor de 15 kilos de nitrógeno. Y la misma cantidad de gallinaza contiene alrededor de 25 kilos de nitrógeno. Por otro lado, la riqueza en elementos nutritivos de los abonos orgánicos está estrechamente ligada al nivel de fertilidad del suelo, en el sentido que las plantas que crecen sobre un terreno pobre en elementos nutritivos serán también pobres en dichos elementos. Estos serán de baja calidad nutritiva para el ganado, el cual producirá a su vez un estiércol de poco valor nutritivo para los cultivos. Por ejemplo, una tonelada de estiércol bovino producido en el altiplano contiene alrededor de 11 kilos de nitrógeno, mientras que la misma cantidad de estiércol bovino producido en los valles de Santa Cruz contiene alrededor de 17 kilos de nitrógeno. Cuando la alimentación del ganado es complementada con balanceados, el contenido en elementos nutritivos del estiércol producido aumenta considerablemente.
Por ejemplo, en Estados Unidos, el contenido promedio en nitrógeno de una tonelada de estiércol bovino es de alrededor de 30 kilos. Otro ejemplo que demuestra la relación entre la calidad de alimentación de los animales y la riqueza en elementos nutritivos del estiércol que producen es dado por el famoso guano de las islas, producido en Perú y en Chile por aves marinas que se alimentan exclusivamente de pescado, que es muy rico en elementos nutritivos. El análisis de este guano nos revela que su contenido en nitrógeno es alrededor de 170 kilos por tonelada y que el contenido en los otros elementos es también muy alto respecto a los otros abonos orgánicos. La aplicación de abonos orgánicos